La Personería ha venido constantemente en los últimos años haciendo un seguimiento detallado a la situación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de la población interna o población reclusa en la cárcel de Bellavista y en la cárcel del Pedregal. De ese seguimiento se han venido produciendo continuos informes que han dado lugar a que se evidencie y se visualice la vulneración de derechos, las problemáticas internas que afectan a estos establecimientos carcelarios y dentro de ello también a visibilizar un contexto de qué está sucediendo con el sistema carcelario y penitenciario del país. Definitivamente nuestras cárceles no son los lugares más apropiados para la resocialización y las personas que por estos establecimientos pasan no salen con las posibilidades reales de insertarse de una manera productiva dentro de la sociedad y de una manera amable con sus entornos. Esto por cuanto las cárceles siguen siendo lugares donde incluso personas que entran por primera vez salen más avesadas en algún tipo de delitos. Eso hace que los fines de la pena no sean conseguidos plenamente. Ahora, nosotros como Ministerio Público buscamos en este caso que haya una garantía de los derechos como el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a disfrutar del sol al día, el derecho a tener visitas, a contar con una visita conyugal en tiempo razonable, a tener acceso a lo que es la capacitación, lo que es el trabajo, como elementos de la redención de la pena. Y en ese sentido va enmarcada y va dirigida la actividad que hace la Personería de Medellín en estos establecimientos carcelarios. ¿Qué sabe usted frente al proyecto de ley 03 de 2010 del Senado, por el cual se concede una rebaja de penas con ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional? Bueno, este proyecto ha quedado un poco anquilosado o estancado en su trámite legislativo porque se dan distintas corrientes de opinión en la sociedad. Hay quienes consideran que aumentando las penas se logra un efecto disuasivo y un efecto retributivo, es decir, de castigo más severo para quienes cometan conductas delictivas. Hay otro sector de la sociedad que considera que este tipo de internamiento en establecimientos carcelarios colombianos no está produciendo nada benéfico ni para el interno, ni para sus familias, ni para la sociedad, y por tanto abogan porque sean rebajadas las sanciones y las personas puedan disfrutar de mayores posibilidades de lograr la libertad a través de lo que se denominan los subrogados penales, que no son otra cosa que posibilidades legales para disfrutar total o parcialmente de la libertad. Dentro de esto están los estudiosos, los expertos, que a través de muchos estudios han logrado establecer que finalmente el aumento de penas no produce un efecto disuasivo, no evita que se cometan hechos punibles y que conforme a estos estudios se señala también que no hay una rebaja sustancial en la comisión de delitos cuando se aumentan las penas. Eso lleva a considerar que deben existir mecanismos alternativos para el tratamiento de las personas consideradas delincuentes. Y dentro de eso, por supuesto, hay que hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. De tal manera de que el proyecto que cursa en el Congreso de la República sobre rebaja de penas es un componente más dentro de los mecanismos que se buscan por parte de diferentes sectores de la sociedad para paliar por una parte la situación
de hacinamiento y de vulneración de derechos que se vive en los establecimientos carcelarios, y por el otro lado para buscar de mejor manera lo que es la resocialización de las personas con unas penas más racionales, más adecuadas a los daños que se han infligido. Como personería consideramos apropiada esta discusión, consideramos pertinente la rebaja de la pena en los delitos, excluyendo por supuesto aquellos delitos de lesa humanidad y los que tienen que ver con la vulneración grave de los derechos, de la integridad física, de la vida, de lo que son los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consiste el apoyo que usted le va a brindar a los familiares de la población reclusa y la corporación CNMC durante el plantón que se realizará el próximo 5 de agosto en las afueras de Bellavista, con ocasión de la visita del recibimiento de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos y audiencias de la Cámara de Representantes, encabezadas por el mismo vicepresidente de esta comisión, doctor Iván Cepeda Castro? Bueno, estamos interesados en hacer un acompañamiento a la manifestación pública o plantón que se está programando por la corporación con el fin de que tenga las garantías necesarias para que lleve adelante su demostración, su protesta pacífica en relación con las circunstancias y con las condiciones que rodean a sus familiares que se encuentran privados de la libertad en estas cárceles, tanto en Bellavista como en el Pedregal. Estaremos atentos a las consideraciones, a las reflexiones que se hagan por parte de la corporación de igual manera estaremos dispuestos a participar con los comisionados en la discusión de las problemáticas que aquejan a estas cárceles y que reflejan la situación que se da a nivel nacional. ¿En qué consiste el apoyo que usted le va a brindar a los familiares de la población reclusa de la corporación CNMC durante el inicio de la marcha de más de 410 kilómetros desde la ciudad de Medellín a la capital de la República en apoyo al proyecto de ley 03 de 2010? Bueno, la personería viene acompañando y viene brindando respaldo a todo lo que es el derecho constitucional a la manifestación pública, a la protesta, a la difusión de opiniones, a la difusión y promoción de ideas que muchas veces van en contravía de lo que es el discurso oficial. Pero eso hay que respetarlo y por supuesto es misión de la personería como organismo del Ministerio Público no solamente defender y buscar la garantía de este derecho, sino también acompañar estos procesos sociales. Nos proponemos en este caso brindar un acompañamiento, un respaldo a la marcha o desfile que se pretende hacer por la corporación CMNC y que iría desde Medellín hasta la ciudad de Bogotá con fines de divulgar precisamente la situación que padecen los internos en las diferentes cárceles del país y el respaldo y la pretensión de que continúe adelante el trámite del proyecto de ley de rebaja de penas que beneficiaría a un sector muy importante de la población interna del país. Estaremos acompañándolos en un buen trayecto de su recorrido, les asistiremos con alguna logística para ayudarles a enfrentar esta marcha, que es una marcha bastante larga y extenuante, son más de 450 kilómetros hasta la ciudad de Bogotá, con los rigores de los cambios de clima, y esperamos que sea una marcha exitosa, que recoja de verdad todas estas problemáticas, que visibilice las soluciones que se puedan dar, que sirva como punto de reflexión en cada uno de los municipios donde existen cárceles municipales y las cárceles del orden nacional, tanto a nivel de sus directivos, de sus cuerpos de custodia, de las organizaciones defensoras de los derechos
de la población reclusa, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como punto de examen y de reflexión de la situación que actualmente atraviesa el sistema carcelario. En nuestro país se da una situación paradójica y lo observamos claramente recién con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la nueva Ley Anticorrupción, y es que muchos sectores que prevalecen en un momento determinado buscan endurecer las penas y crear nuevas conductas que sean punibles, que sean sancionables, y eso es lo que se ha hecho básicamente con estas dos leyes, que van a aumentar en una proporción todavía no estimada lo que es la población de internos en las cárceles del país. Se endurecen las penas, se colocan nuevas conductas, aumenta el número de personas que van a ser privadas de la libertad, pero no se hace ninguna reflexión de que esas personas requieren establecimientos carcelarios y que se requiere, a la vez que se están aumentando las penas y aumentando los casos por los cuales las personas van a ser privadas de la libertad, mejorar también y aumentar la cobertura de los establecimientos carcelarios, porque entonces la pregunta es, con los niveles de hacinamiento que tenemos, por ejemplo en Bellavista cerca de un 85% de hacinamiento, la pregunta es, ¿dónde se van a albergar a todas estas personas privadas de la libertad que van a incrementar la población carcelaria que ya de por sí tiene altísimos niveles de hacinamiento? Son preguntas que hay que hacerle directamente al gobierno nacional, hay que hacerle directamente al Congreso de la República y a todos los promotores del endurecimiento de penas. No se trata de criticar o de oponerse a que las penas se aumenten o a que se creen nuevos tipos penales. Se trata es de señalar claramente que cuando se aumenten las penas y se creen nuevos delitos, simultáneamente se tiene que revisar el sistema carcelario y penitenciario para saber si también se tiene que aumentar la cobertura de estos establecimientos, se tiene que aumentar el presupuesto, se tienen que construir nuevas cárceles, porque no se saca nada con estar aumentando la población carcelaria si a la vez no se tiene donde albergarlos, y eso llevaría a que en un momento dado haya un colapso bastante grave en cuanto a los lugares de reclusión de las personas. ¿Listo? Bueno, finalmente la personería va a buscar también que los personeros que están ubicados a lo largo de la marcha, como son de los que pertenecen a los municipios de Guarne, Marinilla, Santuario, Puerto Triunfo, Doradal, La Dorada, Honda, Guaduas, Villeta, puedan estar enterados y en lo posible apoyen el paso por sus jurisdicciones de la marcha. Nos parece muy importante que las personerías de estos municipios hagan ese respaldo y estén pendientes de la marcha cuando esté atravesando por su jurisdicción en cuanto a las partes logísticas que se les puedan brindar y en cuanto al respaldo moral que es tan necesario en estos casos.